doctor Patricio Wagner Grau. El doctor Wagner es doctor en Medicina y Filosofía en la Universidad de Heidelberg, nada menos. Es nefrólogo, ha sido decano del Colegio Médico del Perú, es actualmente académico del número de la Academia Nacional de Medicina, donde ha realizado una labor brillante dirigiendo el comité de ética de esa academia. Y actualmente es director médico de la Clínica Maison de Santé. Él va a tocar la visión filosófica, la descripción del problema de la violencia y terminará señalando también en conclusiones el aporte de Mahatma Gandhi. Vamos al doctor Wagner a tocar la violencia desde el punto de vista de la filosofía. Perales, muchas gracias por esta invitación que realmente nos honra estar en este colegio médico que es nuestra casa y tratando este tema tan importante de violencia, ¿no? Tratando este tema tan importante, como bien decía el doctor Alberto Perales, después de haber escuchado la brillante introducción de la doctora Edith Paz, vamos a hacer un intento de enfocar filosóficamente el tema de la violencia desde el punto de vista, lógicamente, conceptual, un poco soportando lo que acabamos de escuchar de parte de la doctora Paz. Bueno, este tema de la violencia es un tema realmente tan viejo como el ser humano. Y vamos a ver si... Vamos a ver. Esta es un poco la agenda que vamos a tener rápidamente en estos 20 minutos. El concepto de violencia, las principales características de lo que es la violencia, el objeto de la violencia en forma muy general, las principales formas de la violencia humana, la violencia inicial en el ser humano, cuando recién aparece el Homo sapiens. Hoy día ya no somos Homo sapiens sapiens, sino somos Homo sapiens sapiens, ¿no? La violencia en la persona, diferencia entre persona y ser humano desde el punto de vista filosófico, la violencia constructiva, entre comillas, una visión histórica de la filosofía respecto a la violencia en forma muy general, por supuesto, a vuelo de pájaro, la forma de la violencia actual. Vamos a hablar un poco de la ahimsa de Gandhi, del que mencionó también la autora Patch, porque realmente es un ejemplo importante, una especie de paradigma de lo que era la lucha contra la violencia, y finalmente algunas conclusiones, si ustedes me permiten. Muy bien. Disculpen, esto es... Vamos a... Esto es por acá, perdón. Muy bien, según la Real Academia Española de la Lengua, el doctor Perales ya nos dijo que era la violencia desde el punto de vista de la definición de la OMS. Violencia es la ejecución de algo irregular, fuera de la razón y fuera de la justicia. Esa es la primera definición que da la Real Academia Española de la Lengua. Por otro lado, también dice que violencia es lo que es falso, lo que es torcido, fuera de lo natural, o sea, lo que es contra natura, lo que está fuera justamente de lo que consideramos natural o propio de la naturaleza. La palabra violencia proviene del latín vis, fuerza, que es el mismo género o la misma raíz de vida. Vida también proviene de vis. O sea que realmente, como vamos a ver cuando leemos un poco de Nietzsche, la violencia y la vida van juntas, porque la vida es violenta. Y la filosofía de Nietzsche es justamente un poco esa expresión fundamental, esta expresión esencial. En realidad, entonces, la violencia es la imposición por la fuerza en contra de la voluntad o en contra de la voluntad de la o de las personas. Se trata, como sabemos, de imponer una forma ajena, de una forma extraña, utilizando siempre la fuerza como medio, como instrumento de imposición justamente de lo que se quiere de una manera irregular e irracional. Existe siempre coacción, muy importante esto, coacción con supresión o con menoscabo de la libertad individual. El tema de la libertad que es fundamental, acuérdense que la palabra libre o libre de liberum, y liberum significa proyección, avance, igual que un libero, un equipo de fútbol es el que hace avanzar el equipo hacia adelante. O sea, se acaba la proyección, la posibilidad de avanzar, la posibilidad de crecer por obra y gracia de la violencia. La violencia no concibe ni acepta ningún tipo de tolerancia, es absolutamente intolerante, y en la mayor parte de casos se trata casi permanentemente, como decíamos, de una fuerza irracional. El o los objetivos a alcanzar
es ejercer mayor poder o un mayor poder y manipular hacia las personas para provecho propio. Para provecho propio, que puede ser un provecho individual, un provecho colectivo o un provecho social incluso. Lo que es fundamental acá es el desconocimiento del valor de la persona. El no conocimiento o no reconocimiento del valor de la persona, pisoteando la dignidad personal y anulando toda forma de respeto por el ser humano. Acuérdense que la palabra dignidad significa valores endógenos, los valores propios endógenos de cada ser humano, de cada persona, valores que no son ni comparables ni intercambiables. Al revés, los valores exógenos o materiales que sí son comparables y sí son intercambiables. Un valor material, un valor exógeno, es comparable e intercambiable. El valor de una casa puede ser comparable con el valor de 5 automóviles y pueden ser intercambiados. Pero en el caso de los valores endógenos no hay comparación ni intercambiabilidad. No se puede comparar la casa con la dignidad de una persona o intercambiar un automóvil con la dignidad de una persona. Están en una dimensión totalmente diferente. Esa dignidad entonces anula toda forma de respeto al ser humano. La palabra respeto viene de respice en el latín, que significa admirar, mirar, venerar. O sea, la admiración por el ser humano, la admiración por la persona que nace, por supuesto, de su dignidad. Las consecuencias son dramáticas, como bien decía la autora Pach. La deshumanización y la cosificación del ser humano, la cosificación del hombre. Aquí tenemos el ejemplo de Biafra, en el año 1970, que está en nuestras memorias, me imagino, donde la deshumanización ha sido realmente espantosa y valga cualquier tipo de comentario. Los procesos de deshumanización actuales llevan a verdaderas tragedias, como podemos ver. Fíjense la frase que dice arriba: tranquila, Carmen, que no es tu hijo, tranquila, pero fíjense ustedes el drama que se está viviendo ahí en forma totalmente deshumanizante, o por la misma deshumanización. La deshumanización de las relaciones humanas, por supuesto, donde realmente se lleva a la indiferencia total, porque el ser humano ya no interesa, simplemente es una cosa que puede ser incluso expropiado, eliminado o apartado. ¿Cuáles son las principales formas de la violencia? No todas, por supuesto, aquí faltan algunas, pero quizás las más importantes. La violencia física, muy bien lo decía la doctora, que puede ser individual, familiar, social y sexual. La violencia psicológica, que puede ser emocional o intelectual. El plagio, por ejemplo, es una violencia psicológica, es una violencia intelectual. La violencia moral, la burla, el desprecio por los valores, desvalorar los valores y valorar los desvalores. Efectivamente, lo que hoy día estamos asistiendo dramáticamente en el mundo y en nuestro país también. La violencia social, la agresión, la crueldad, la utilización de las personas y la miseria. La miseria es una forma de violencia gravísima social. Aquí los aportes de Gustavo Gutiérrez han sido realmente extraordinarios en ese sentido. Ha sido, como todos sabemos, ha sido reconocido ahora Gustavo Gutiérrez hace algún tiempo, en estos últimos meses. La violencia cultural, la imposición de aspectos o formas negativas, la intolerancia religiosa, por supuesto también, que también es muy frecuente en la historia y en el mundo. La violencia política, autoritarismo, cohecho, corrupción de la cual se va a hablar en la próxima sesión, en el próximo momento. La impunidad, yo creo que la impunidad es peor que la corrupción. Por ahí va la cosa, por lo menos. Esa pareja de corrupción e impunidad es dramática. El terrorismo, por supuesto. La violencia sanitaria, el paternalismo tiránico, como lo llamamos nosotros, ¿no? Despótico en la relación profesional-paciente, la exclusión, por supuesto, o sea, la eliminación del principio de justicia o de equidad, y la violencia profesional, ¿no es cierto?, la explotación de los profesionales por estructuras de poder o por otros profesionales, la explotación del médico por el médico, por ejemplo, como también vemos muchas veces en nuestros medios. La violencia inicial por decirlo de alguna manera, es de algún modo consustancial al ser humano. El hombre es un ser animado, ahí viene la palabra animal. Y el hombre primitivo tuvo que enfrentar formas muy violentas. La violencia del medio ambiente, el entorno violento que lo rodeaba. La violencia de las fieras que se lo querían comer, ¿no?, con las cuales tuvo que realmente lidiar y que enfrentarse. La violencia de sus semejantes, también la lucha por la posesión y el poder de parte de los mismos Homo sapiens,
de los mismos hombres que recién aparecían en el planeta. Y una de las consecuencias, como todos sabemos, es el surgimiento de la religiosidad, de las religiones en general. Porque estos poderes entonces que eran violentos, que amenazaban la vida humana, lógicamente necesitaban cierta protección. Y la protección eran los seres divinos, los seres superiores, que nos podían realmente, vale la redundancia, proteger contra la violencia imperante. Y efectivamente, en la historia de las religiones, por ejemplo, se puede ver que uno de los elementos fundamentales fue justamente el miedo, el terror o la protección frente justamente a la violencia, tanto de los seres animados, que no son racionales, como de los mismos seres animados racionales, o sea, de los mismos seres humanos contemporáneos y próximos nuestros. Cuando aparece el tema de la persona, cuando el ser humano se hace persona, por así decirlo, acuérdense que la palabra persona viene de personare, y personare significa resonar. Es la resonancia universal que tiene el ser humano por obra de su ser realmente, que su sola presencia, su presencia pura, hace que el entorno realmente cambie. Ese entorno que cambia justamente se llama mundo. Mundo está unido a la persona. Acuérdense que la palabra mundo viene de mundos, en latín significa limpio. O sea, la existencia de la persona hace que el entorno se limpie. De alguna manera, su sola presencia crea el mundo de la persona, el mundo externo y el mundo interno propio del ser personal. La cultura, entonces, la cultura que es el cultivo del espíritu, el cultivo espiritual, el cultivo de los valores del espíritu, que realmente han hecho progresar a la humanidad, fue realmente, y es un elemento fundamental, como freno, entre comillas, a la violencia. Como freno a la violencia inicial, a esa violencia consustancial que apareció cuando el ser humano tuvo que luchar contra el entorno violento. Pero hubo también, y existió siempre, y gracias a Dios que existió esto, una violencia interna o intrapersonal, una violencia interna dentro del mundo mismo de la persona. El combate de las propias pasiones negativas, por ejemplo. Ese combate fue violento. Lo tenemos en los santos, lo tenemos en tantos seres especiales. Y de aquello que se opone al desarrollo espiritual. Hubo que violentarse internamente como para poder seguir mejorando, seguir creciendo, seguir avanzando, seguir desarrollándose. Y aquí ponemos un ejemplo del Islam, la famosa yihad, ¿no?, que llaman la guerra santa. No es una guerra santa externa fundamentalmente, es una guerra santa interna primeramente. La yihad es una forma de guerra santa para que el musulmán, para que el islámico sea cada día mejor y pueda lógicamente enfrentar también la guerra santa, el exterior, o lo exterior, con una guerra santa externa o exterior. Hay formas de violencia llamada positiva o constructiva. Aquí ponemos sobre todo las experiencias del doctor Dabrowski, uno de los grandes psiquiatras polacos, que además era un gran filósofo, que hablaba de la agresividad destructiva, interna y externa también, para construir o crear. Para poder construir, para poder crear hay que destruir primero. Hay que hacer tabla rasa para luego entonces comenzar a crear algo nuevo. Él lo llamaba la teoría de la desintegración positiva, ya por la década de los 60. La famosa desintegración positiva de Dabrowski, que causó un gran revuelo a nivel mundial. Y fíjense que esto se basa en el pensamiento filosófico griego. Heráclito de Éfeso, nosotros somos tan admiradores de los griegos, porque los griegos lo dijeron todo, o prácticamente casi todo. Y yendo más, los presocráticos, fíjense, los mismos presocráticos antes de Sócrates ya dijeron un montón de cosas que hoy día se repiten. Heráclito de Éfeso, el gran Heráclito en el siglo VI a.C., habló del polemos, la lucha entre los contrarios, la lucha de contrarios. Contrarios que se oponen y que luchan violentamente, pero para crear, para producir algo nuevo. Y él decía, el hombre y la mujer, por ejemplo, dos contrarios generan una nueva vida. El tercero, las consonantes y las vocales generan la palabra, dos contrarios. Los tonos altos y los tonos bajos generan la armonía, contrario. O sea, algo para avanzar. Se crea algo nuevo gracias a la lucha. Y por eso decía Heráclito, la paz es negativa. La noción de paz, la noción negativa de paz en Heráclito es fundamental. Fíjense, textualmente en el fragmento Dils, número 759, uno de los grandes fragmentos de Heráclito, decía: la paz sería el aniquilamiento.
porque nos impediría entonces crear cosas nuevas. Ese enfrentamiento violento, entre comillas, que nos va a permitir que las cosas se creen y que avancen y que se creen y que se desarrollen y que crezcan. Ahí está Heráclito de Éfeso, el gran Heráclito, ¿no? El viejo Heráclito, el viejo y barbudo Heráclito, como lo llamaban, ¿no? El gran filósofo que nos ha aportado tantísimo. En el pensamiento filosófico moderno, Hegel, el gran Hegel, y la famosa dialéctica en tres tiempos, basada en el Heráclito, la tesis, la antítesis, la síntesis. Estos no son conceptos de Hegel, cuidado. Hegel no habló nunca de tesis, antítesis y síntesis, pero indudablemente esta concepción fue, digamos, sobre hegeliana, post-hegeliana, pero expresa lo que él quiso decir. Lo que él quiso decir. Los conceptos de tesis, antítesis y síntesis son de Feuerbach, ¿no? Que es posterior a Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis para crear lo nuevo, como lo que decía Heráclito, la necesaria oposición para que surja algo nuevo, algo novedoso, que significa siempre avance o progreso. Toda la filosofía y la historia de Hegel es una evolución de la dialéctica a través del tiempo. El gran pensamiento filosófico hegeliano, ¿no? La filosofía y la historia de Hegel que conocemos bien. Hegel es muy difícil de leer, es muy complicado, pero realmente dio en el clavo de muchísimas cosas realmente importantes. Ahí está el genio de Hegel, de alguna manera se inspiró en gran parte de Heráclito y por supuesto en la propia filosofía alemana. Marx y Engels desarrollaron a partir de Hegel y de Feuerbach su dialéctica marxista. Uno de los conceptos fundamentales de Marx, como ustedes saben, es que la fuerza o la violencia es la partera de la historia. Es la partera de la historia. La historia avanza y nace gracias a la fuerza, a la violencia. Es el fundamento, como sabemos, del materialismo histórico, el gran fundamento del materialismo histórico marxista. Y el sentido filosófico de la revolución, fíjense, filosófico de la revolución, es uno de los sentidos importantes. ¿Qué es la revolución? Es la síntesis de la dialéctica frustra, decía Marx. ¿Por qué frustra? Porque la tesis sería la sociedad capitalista o la clase capitalista. La antítesis sería la clase proletaria. Entre la clase capitalista y proletaria no hay síntesis posible. ¿Cuál es la única síntesis posible? La revolución con mayúscula, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, entonces Marx justifica la revolución como una dialéctica que debe darse de todas maneras, porque una dialéctica frustra es una dialéctica absurda, ilógica, que no tiene ningún sentido. Carlos Marx, ¿quién no lo conoce? Ahí está su figura epónima permanente. Federico Engels, su gran colaborador, que terminó la obra de Marx, ¿no? Porque Marx murió mucho antes de él. En realidad hay una cierta injusticia histórica, porque el marxismo debió haberse llamado marxenelismo, por todo el aporte que hizo Engels justamente a la teoría. Y hablamos de Nietzsche ahora, el gran Nietzsche, el famoso Nietzsche. Federico Nietzsche, la violencia de la vida. Vis, vida, vis, violencia. Nietzsche hablaba de los valores vitales. Hay que recuperar los valores de la vida. ¿Y cuáles son los valores de la vida? La crueldad. La vida es cruel, nos golpea una y otra vez. La dominación, la vida es dominante, la vida exige poder. La vida es despiadada, la vida es fuerza fundamentalmente. Hay que recuperar los valores de la vida que se han perdido digamos, en la sociedad occidental. El recusamiento de los valores occidentales de la sociedad actual cristianizada, judeo-cristiana, donde en vez de los valores de la vida se predican valores de muerte, decía él. En vez de dominación, mansedumbre, dulzura, ¿no? Resignación, arrepentimiento, todos valores antivitales, todos valores contra la vida. El recusamiento de todos estos valores para poder cambiar y crear el superhombre, el famoso Übermensch. La palabra superhombre en español está muy mal traducida. Übermensch no significa superhombre en alemán. Übermensch significa suprahombre, el que está por encima del hombre. Entonces, un hombre superior, un hombre vital, el que ha asumido todos los valores de la vida, la expresión máxima de los valores de la vida, los valores vitales, y por lo tanto la creación de una nueva axiología. La famosa axiología nietzscheana que tanto daño hizo, que el loco de Hitler se apoyó en Nietzsche, lo que le convenía, por supuesto, ¿no? El nazismo, todos conocemos. Pero esta nueva axiología realmente nació con Nietzsche.
Y nació la axiología como gran pensamiento filosófico en el siglo XX a partir de Nietzsche. Acuérdense que la palabra axiología proviene del griego axein y logos. O sea, axein significa yo mido, yo peso. Logos significa ciencia. Ciencia es lo que se mide, de lo que se mide, lo que se pesa. Lo que se mide, la talla y el peso de las cosas están en los valores que contienen. Y por supuesto esto originó el término axiología desde Nietzsche a los 31 años, que como todos sabemos murió en un asilo psiquiátrico donde estuvo recluido durante más de 11 años antes de su muerte. No vamos a hablar de Nietzsche, esto nos daría toda la mañana, simplemente es un poco señalar o mostrar la influencia que tuvo justamente en el tema de la violencia. Y quiero terminar con Gandhi, que ya lo mencionó la doctora también. Mahatma Gandhi, el gran Mahatma. Mahatma significa el hombre grande, el alma grande. Maha, alma, el Maha grande, Atma, alma. El alma grande, el hombre grande, Gandhi, creó la ahimsa. ¿Qué es la ahimsa? La ahimsa, la filosofía de la no violencia. La filosofía de la no violencia. Pero no es una no violencia pasiva, es una no violencia activa. Es fundamental y esencialmente una actividad de no violencia, una creación de no violencia, un enfrentamiento de la violencia a través de la no violencia. Es el esfuerzo activo, la lucha emprendida por la no violencia y por supuesto por la paz. Desgraciadamente Gandhi fue víctima de la violencia contra la no violencia, víctima de la violencia contra la ahimsa, y todos sabemos cómo terminó Gandhi. Indudablemente, pero su aporte ha sido realmente fundamental y reconocido universalmente y sigue siendo realmente un soporte filosófico absolutamente esencial para nosotros los occidentales y para todo el mundo en general. Ahí está Gandhi, el alma grande, Mahatma Gandhi, el alma grande. No sé si recibió el Premio Nobel de la Paz, no sé, pero debió haberlo recibido en todo caso. Nadie más merecido que él. Queremos concluir entonces rápidamente. La violencia está presente desde siempre en el ser humano. Es casi consustancial al ser humano, como decíamos. Fue necesaria inicialmente para la supervivencia o la sobrevivencia y el progreso de la humanidad, indudablemente. La violencia ha sido incluida en la mayoría de los sistemas filosóficos de la historia, de los presocráticos hasta el día de hoy. Hemos visto en Heráclito, en Hegel, en Marx, en Engels, en Nietzsche, etc. En la sociedad contemporánea, como muy bien decía la doctora, predominan las formas o expresiones negativas de la violencia, desgraciadamente. Desgraciadamente. Hay expresiones positivas de la violencia también, como decíamos. El ansia de poder en general, el ansia de bienes materiales, en general, se hallan en la base de la violencia en el mundo actual. En la base de lo que es la violencia en el mundo actual. Esta ansia de poder, que realmente también es una ansia de bienes materiales y viceversa. Ahí está el gran tema de Adler, por ejemplo, que hablaba que el instinto de poder es el instinto más importante del ser humano. No es el instinto sexual, como decía Freud, ¿no? Sino el instinto de poder, según lo que decía él. Pero el instinto de poder también se expresa a través de las riquezas, los bienes materiales, y la forma entonces digamos, de presionar o de coaccionar al ser humano en forma intolerante y deshumanizándolo, como decíamos. Muchas gracias, es lo que quería decir. Muchas gracias.